Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a continuar para terminar la clase de los fármacos agonistas adrenérgicos. Habíamos hablado en la clase anterior que según la clasificación general de las drogas, su acción fundamental sobre el sistema cardiovascular. Hemos hablado también que los fármacos inotrópicos son aquellos que estaban clasificados como los que aumentaban la contractilidad miocárdica. Por lo tanto, son estimulantes del sistema nervioso sistémico y las acciones similares sobre el sistema de conducción. La fibra miocárdica actúa como hemos visto en la anterior clase, hemos hablado sobre la adrenalina. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la noradrenalina y después la dopamina. También podemos, para presentar algunos trabajos, las drogas en el sistema cardiovascular, ¿no?, que son los antiarrítmicos. Antiarritmia, arritmia cardíaca, ¿no? Anti que va a ayudar a solucionar la arritmia cardíaca, modificando las propiedades eléctricas del corazón. Generalmente estos fármacos disminuyen la velocidad de conducción. Algunos fármacos que nosotros utilizamos son anestésicos. También hay otros fármacos antianginosos, ¿no? Son compuestos que liberan óxido nítrico y producen una vasodilatación intensa y rápida, especialmente con la nitroglicerina, el nitrato de disorbida. Y también los antihipertensivos, como los diuréticos, que disminuyen la volemia. Por lo tanto, como ven en esta clasificación, nos podemos acordar, ¿no?, de la fisiofarmacología, ¿no?, de los fármacos adrenérgicos. Para hacer un recuerdo, que las acciones sistémicas de estas catecolaminas son mediadas por receptores de membrana plasmática, proteínas que se encuentran a nivel de la membrana y están distribuidos por todo el organismo, ¿no?, que los conocemos como receptores adrenérgicos. Asimismo, habíamos hablado sobre los receptores alfa 1, adrenérgicos según su localización presináptica, postsináptica, y juegan un papel importante en la regulación de los procesos fisiológicos. Especialmente importante al mediar la contracción del músculo liso vascular. Importante en la contracción del músculo del árbol bronquial. Importante también en la pared uterina. Y hay unos subtipos de estos tipos de receptores que se van a dividir en alfa 1E, alfa 1B, alfa 1D. Y estos se van a acoplar a proteínas GQ11 o QA. Estos activan la fosfolipasa. Un recuerdo más de los receptores beta adrenérgicos, que es un subtipo de acción, está relacionado con el sistema de la neonato-ciclasa. Habíamos visto en el cuadro, en el esquema, ¿no?, cuya estimulación aumentaba los niveles de AMP psíquico. Por lo tanto, la estimulación del receptor beta 1 adrenérgico produce efectos cronotrópicos, inotrópicos positivos en el corazón, y aumenta también la secreción de renina en el riñón y la lipólisis en los adipocitos. Por lo tanto, este tipo de receptor va a producir también en el tratamiento una relajación bronquial, una relajación de la musculatura uterina. Haciendo este recuerdo, vamos a ver cómo la noradrenalina es una catecolamina endógena, ¿no?, que se produce a nivel
de la cápsula suprarrenal, en la médula. Y es un neurotransmisor que actúa en las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. La adrenalina, como habíamos dicho también, la adrenalina se obtiene por síntesis, siendo un fármaco cristalino en ampollas transparentes, color caramelo. A igual se inhibe a la luz, pero menos que la adrenalina. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Los efectos farmacológicos de la noradrenalina estimula casi todos los receptores alfa. Acá tienen que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de receptores alfa, ¿no? Alfa 1 especialmente, y solo los receptores beta 1 en el corazón. Me hubiera gustado cuando teníamos las prácticas con ustedes los alumnos, las prácticas en el hospital con pacientes, y hacíamos este tipo de prácticas y veíamos que la estimulación de los receptores alfa y los receptores beta 1, que es en el corazón. En los bronquios tiene una acción beta 2, ¿no? Pero la noradrenalina no lo estimula, no es broncodilatador. En el músculo esquelético, el beta 2, la noradrenalina no lo estimula, no hay vasodilatación. Entonces, en los bronquios, receptores beta 2, estamos diciendo que este fármaco actúa sobre los receptores beta 1 del corazón. Por eso es importante conocer la noradrenalina y sus efectos. Un ejemplo que lo utilizamos bastante, la noradrenalina, porque disminuye el gasto cardíaco, es en gestantes, en cesáreas, ¿no? Donde se presenta la hipotensión después de una hemorragia, ¿no? Del parto, o una hemorragia, la extracción de la placenta, ¿no? Ahí utilizamos noradrenalina o norepinefrina. La utilización de esta norepinefrina lo hacemos en infusión o también en microdosis. Por lo tanto, vamos a tener efectos en el aparato cardiovascular del corazón sobre los receptores beta 1. Dijimos que la bioquímica de estos receptores aumentaban la presión arterial, aumentaba la resistencia periférica, pero el gasto cardíaco no lo aumentaba o si lo disminuía mínimamente. Miren la ventaja que tiene la noradrenalina. Aumenta la fuerza de contracción sin aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Es diferente a la adrenalina. Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Baja compensadora. Y aumento el volumen, ¿no? Contracción. Va a haber un enlentecimiento de la fibra cardíaca. Aumenta el flujo coronario. Está aumentando la irrigación sanguínea. Esto lo hace en forma indirecta y aumenta la presión arterial. Mucho cuidado cuando nosotros empecemos a pasar en flujo, ¿no? En microgotas y no nos damos cuenta, ¿no? Aumenta la velocidad de conducción intracardíaca, pero también puede aparecer o provocar focos ectópicos en los ventrículos. Entonces, vamos a tener arritmias de la adrenalina. Y entonces, si nosotros vemos que aumenta el volumen minuto por aumento de la fuerza de contracción, ¿no? Es algo beneficioso para un paciente. Pero mucho cuidado. Cuando nosotros estemos utilizando la norepinefrina, el paciente tiene que estar con volumen. ¿A qué me refiero? Si el paciente, ustedes van a utilizar noradrenalina y no tiene volumen, o sea,
líquido en los vasos sanguíneos, va a ser lo contrario, ¿no? De la fuerza de contracción, porque va a ser un efecto beta 1, ¿no? Y si ponemos muy poco, sin volumen, la vasodilatación y la perfusión se va a ver comprometida. Va a aumentar el consumo de oxígeno, pero en menor proporción que la adrenalina. Segundo, sobre los vasos sanguíneos, la noradrenalina produce vasoconstricción. Un ejemplo típico de la vasoconstricción es cuando nosotros empezamos a infundir la noradrenalina, el paciente lo primero que menciona, ¿no?, es dolor, cefalea por vasoconstricción. En la piel y mucosas y en las vísceras por sobreacción de los receptores alfa 1, por esa vasoconstricción. Y en el músculo esquelético no vamos a ver vasodilatación. En la presión arterial, vamos a ver una subida de la presión arterial rápidamente, pero también regresa a su valor original. No se produce el valle producido por adrenalina, ¿no? Ese mecanismo de acción, del potencial de acción, desde el inicio hasta la acción en la meseta, ¿no? Por lo tanto, no vamos a tener tensión posterior, ¿no? Vamos a tener también la hipotensión en la presión sistólica, hipotensión en la presión arterial media, hipotensión en la presión diastólica. Entonces, en la presión adrenalina, que muchas veces lo usamos más que la adrenalina, por ser un fármaco con más seguridad que la adrenalina, ¿no? La adrenalina hemos visto sus efectos súbitos de inicio de acción y la meseta, la máxima acción que puede tener. También la noradrenalina produce efectos metabólicos, ¿no?, especialmente en los receptores beta 3, los mismos que la adrenalina, pero en menor proporción. La vía de administración es endovenosa, es única, ampollas diluidas en 1 litro de solución. En la práctica, vamos a ver si es que algún alumno hace el trabajo sobre este fármaco, ¿no? La ampolla, ¿no?, es diluida en 100 centímetros cúbicos. Estoy hablando de ampolla diluida en 1000. Pero nosotros en la práctica utilizamos una ampolla en 100. Si ustedes sacan las dosis que le corresponden, pero en microgotas, tenemos que hablar microgotas minuto, ¿no? Ahora, la dilución, el litro de solución no se hace en solución salina, ¿no? Se hace en dextrosa al 5%. Las cantidades de sodio, las cantidades que vamos a tener en el potencial de acción a nivel de membrana, tenemos que darle importancia al sodio, ¿no?, por, por los efectos que puede haber sobre los receptores adrenérgicos. Por vía oral, es destruida a nivel hepático por la MAO y la COM, ¿no? Hemos hablado sobre estos dos enzimas que prácticamente metabolizan a estos fármacos adrenérgicos. Subclases, ¿no?, por vasoconstricción y produce necrosis cuando utilizamos por vía subcutánea. Si está bien colocada la vía endovenosa por donde nosotros vamos a colocar, tenemos que asegurarnos para no producir vasoconstricción a nivel subcutáneo y posteriormente pueda presentarse las necrosis, ¿no?, y posteriormente muerte de esos tejidos que falta irrigación, especialmente en las partes terminales de los dedos, la nariz, ¿no?, y muchas veces utilizan estos fármacos para inhibir la hemorragia en forma equivocada. En cuanto a la absorción, pasa muy poco la barrera hematoencefálica. El metabolismo, hemos dicho que es por la monoaminoxidasa y la COM. La excreción se da a los 3 metabolitos.
el ácido vanil-mandélico, que es el 40%, el normetafrénico, normetanefrino, 40%, y el metoxi 4-hidroxifenilglicil. Esos bolitos que producen la noradrenalina. La duración en pocos minutos. Por eso que es en goteo y el efecto desaparece en 2 a 5 minutos. En la práctica, nosotros vemos, a diario utilizamos este fármaco. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta cuando manejamos por goteo en microgotas, ¿no? Que más o menos viene a salir a 0.04 microgramos por kilo minuto, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Semejantes a los de la adrenalina, menos severos. Los preparados, ¿no? Hoy en día todavía no encontramos los preparados que se vienen ya diluidos. Y las indicaciones, shock anafiláctico, ¿no? Shock anafiláctico que debuta con una hipotensión severa, pero mucho cuidado, shock anafiláctico con hipotensión severa y el paciente deshidratado, no utilizar noradrenalina. Si es un shock anafiláctico, hipotensión severa, primero llenen los vasos sanguíneos, llenen el flujo sanguíneo con una solución de cloruro de sodio. Una vez que ustedes estén seguros de que hay volumen intravascular, recién podemos utilizar el choque anafiláctico. Si no, vamos a tener complicaciones en este choque anafiláctico. En el shock neurogénico, en traumatismo del medio espinal, donde el simpático o se anula y los vasos se... De hecho, si hay vasodilatación, la presión arterial va a caer. Y entonces vamos a restaurar la función adrenérgica de la noradrenalina. Como hemos visto que la noradrenalina es endógeno, se produce dentro del organismo, pero si no hay esa estimulación por el shock neurogénico, nosotros tenemos que colocarlo, siempre teniendo las precauciones y los cuidados que debemos tener. Otro fármaco agonista es la dopamina. La dopamina es una catecolamina endógena de uso médico. Solución cristalina, transparente, menos sensible a la luz y se presenta en ampollas transparentes y de color caramelo. Casi ocurre exclusivamente en el aparato cardiovascular y depende, ¿no?, de la administración por vía endovenosa. Hay varias formas de administrar por vía endovenosa la dopamina. Pueden ser en las ampollas, ¿no?, y los equipos que podemos tener para infusión o los equipos de Volutrol en microgotero. Hay ampollas transparentes y ampollas de color caramelo, ¿no?, que las vamos a diluir en los diferentes. Veamos bioquímicamente que la dopamina actúa sobre los receptores DOPA1 y DOPA2. La activación es a través de la enzima adenilciclasa y la inhibición también se hace a nivel de la enzima adenilciclasa. La DOPA1 y la DOPA5 forman lo que es los receptores de DOPA1. Cuando hablamos de DOPA1, estamos hablando de DOPA1 y DOPA5. Y cuando hablamos de DOPA2, estamos hablando de DOPA2, 3 y 4. La DOPA1 actúa en el sistema nervioso central, ¿no?, más que la DOPA2. Su inervación de la dopamina en el cerebro, ¿no?, en el estriado, el sistema límbico, en el tálamo, en el sistema nervioso central,
son extraestriatales, abundante inervación. Esta inervación dopaminérgica se localiza en la corteza y en el sistema límbico. En el sistema nervioso central, la dopa 2 específicamente actúa como la dopa 1 y se presenta en la adenohipófisis y tiene una importante función, ¿no?, farmacológica. La dopa 3 en el sistema nervioso central, localizada en las estructuras límbicas, el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. Si no tenemos en cuenta, en un resumen de la dopa 1, la acción en el sistema nervioso periférico, los presinápticos median los efectos periféricos de la dopamina en la periferia. Se localiza en la fibra del músculo liso de algunos vasos sanguíneos, especialmente los renales, los mesentéricos, los coronarios. Su actividad produce vasodilatación. Una vasodilatación que fisiológicamente nosotros podemos provocar. Si el paciente lo colocamos en una hipotensión, volumen de vasodilatación, le vamos a poner dopamina, la actividad de la vasodilatación se va a profundizar. Entonces, hay conductas, hay medios como utilizar de 3 microgramos por kilo, de 5 microgramos por kilo, 10 microgramos por kilo, 20 microgramos por kilo. Cuando hacemos la acción de la dopa 1, ¿no?, vamos a ver, vamos a preferir, ¿no?, la fibra muscular lisa de los vasos sanguíneos. Les pregunto, ¿qué les gustaría a ustedes en su paciente? ¿Producir vasoconstricción o vasodilatación con la dopamina, según lo que estoy explicando? Tienen que tener en cuenta que la dopamina es su máximo efecto para nosotros es provocar una vasodilatación, pero siempre que tenga volumen sanguíneo. ¿Para qué? Para aumentar la perfusión, porque si ustedes utilizan los receptores dopa 1, ¿no?, en los vasos arteriales y provocan vasoconstricción, lo que va a pasar es que el órgano al que van dirigidos los vasos sanguíneos va a estar menos delgado. Ejemplo, paciente que se opera de válvulas sigmoides. Entra paciente prácticamente chocado, entra un paciente con hipotensión, entra un paciente, mejor dicho, casi ya no hay nada que hacer, se va a morir. Le colocamos dopamina a altas dosis, se le opera, se le hace resección intestinal, se hace la anastomosis terminal y al final, en la unidad de terapia intensiva, fallece. Fallece porque elevamos la presión arterial, ¿no?, tanto para mantener supuestamente, entre comillas, una presión arterial fisiológicamente normal de 120, 110, 90. Pero si el paciente ha venido chocado con 70, 40, 80, 40, no debemos subirle más. Muy por el contrario, poner volumen y manejar con este tipo de receptor dopa 1. Entonces el paciente, al tercer día, si le hemos manejado con la dopamina y le hemos tenido en presiones normales, lo que hemos provocado es una vasoconstricción, ¿no? Entonces, esta vasodilatación, ¿no?, que producimos nosotros es tan importante en este tipo de pacientes. Porque si le provocamos vasoconstricción, va a haber ruptura de las suturas y va a ser una fístula, ¿no? Se va a vaciar el contenido fecal dentro de la cavidad peritoneal y se va a desencadenar, ¿no?, el síndrome de shock séptico, ¿no?, agudo. Cuando decimos de la dopa 2, en el sistema nervioso periférico, es presimpático, se localiza
el postsintáctico en la arteria y el cardiovascular, las fibras simpáticas del corazón, los vasos renales y mesentéricos, conducto deferente y vaso. Van a inhibir la liberación de noradrenalina, ¿no? Como tratamiento de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva. Ganglios autónomos, vamos a ver la modulación neurotransmisión, ¿no? Como hemos visto en los esquemas que hemos hecho cuando hemos hecho la biosíntesis, ¿no? Vamos a ver cómo actúan los ganglios autónomos. En el estómago va a inhibir la motilidad gástrica, náuseas y vómitos que puede provocar. Entonces, señores alumnos, tener bien en cuenta estos receptores DOPA1, receptores DOPA2 para la utilización de los fármacos. También cabe mencionar que la DOPA1, ¿no? Está unida a proteínas G estimulantes. Acá tenemos las bioquímicas de la interacción dopamina-receptor. Si ustedes se dan cuenta, todos los receptores DOPA1 son ligados a proteínas G estimulantes. Estimulan el receptor DOPA1. La DOPA1 puede ser clasificada del 1 al 5. Está acoplada a proteínas G. Por lo tanto, son receptores metabolotrópicos. Y cuando hay receptores metabolotrópicos, hablamos de la adenilciclasa. ¿Qué va a pasar en la DOPA1? Aumenta la adenilciclasa. Por lo tanto, ¿no? va a aumentar el AMP cíclico. Y la fosforilación de enzimas proteoquinasas, ¿no? que se va a formar. Entonces, miren acá, a través de los canales de calcio que hemos visto ya en los cuadros de biosíntesis de fármaco, de la dopamina, vamos a ver cómo a la entrada de calcio aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. Dopa 1. En la dopa 2, como hemos dicho también, ¿no? Vamos por el camino de la proteína G inhibitoria. Cuando es inhibitorio, va a disminuir la adenilciclasa. Cuando disminuye la adenilciclasa, el ATP no se va a formar mucho MP5 y por lo tanto la fosforilación de enzimas proteoquinasas va a hacer que disminuya el inositol trifosfato y el diacilglacero. Y cuando disminuye el IP3 y el DAG, que estas proteínas G inhibitorias, vamos a ver que disminuye los canales de calcio y va a aumentar los canales de potasio, la salida de potasio, por lo tanto, disminuye la fuerza de contracción y disminuye la frecuencia cardíaca. Esos dos cuadros importantísimos para diferenciar las acciones de la DOPA1 y la DOPA2. Entonces, los mecanismos de acción en los efectos periféricos. Hemos visto que están mediados por receptores DOPA1 postsinápticos, que se localiza en la fibra muscular lisa de algunos vasos sanguíneos y su activación produce vasodilatación. La DOPA2 parece tener mayor importancia en el sistema nervioso central, el sistema nervioso enérgico, pues intervienen en diferentes procesos fisiológicos y fisiopatológicos, como vamos a ver la próxima clase. Los DOPA2 presinápticos de la dopamina, los que se van a encontrar en las terminaciones simpáticas postganglionares, producen inhibición de la liberación de noradrenalina y por lo tanto van a reducir la actividad simpática. En la familia DOPA1,
que hemos visto en la parte bioquímica, que va a estimular a la enzima adenilciclasa con la intervención de la proteína G estimulante, va a conducir a la producción de AMP cíclico y la hidrólisis del fosfatidilinositol, y por lo tanto va a incrementar la actividad celular. En la familia de DOPA 2, 3, 4, que es la 2, a través de las proteínas G inhibitorias. Inhiben la adenilciclasa, inhiben a esta adenilciclasa y disminuye la formación de AMP cíclico. Cierran los canales de calcio y abren los de potasio, lo que en conjunto reducen la actividad neuronal. Siempre tengan en cuenta que el AMP cíclico es la puerta de entrada. Si está abierta la puerta, va a haber mayor entrada de AMP cíclico, como la DOPA 1. Si está cerrada esa puerta, la familia DOPA 2, y va a haber menos acción. Por lo tanto, el trabajo a nivel cardíaco va a disminuir. ¿Cuál es la farmacodinamia? Los efectos fisiológicos, ¿no? Con dosis dependiente. Señores alumnos, la dopamina es un fármaco muy sutil para aplicarlo en los pacientes. Es un fármaco que nos da mucha confianza, pero si es que lo estudiamos y si es que lo sabemos usar. Los fármacos, si no se estudia bien, no se puede usar. Ustedes no pueden usar mejor que no lo estudian. Nosotros tenemos bastante experiencia en sala de operaciones en utilizar este tipo de fármacos que utilizamos todos los días. Dada la idiosincrasia de nuestros pacientes que acuden al hospital prácticamente en condiciones ya casi extremas, moribundas, donde tenemos que utilizar el arte de la farmacología, como es la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina. Un ejemplo clásico de esto es que siempre yo lo comento con los alumnos, trabajos de investigación. Trabajos de investigación donde se utilizan a perros y la utilización de adrenalina, noradrenalina y dopamina. Terminando esta parte de la dopamina, vamos a explicar el trabajo. ¿Qué pasa cuando nosotros damos concentraciones bajas? De 0,5 a 3 microgramos kilo minuto. Vamos a estimular los receptores renales DOPA 1, en especial el lecho renal, el lecho mesentérico, el lecho coronario, porque vamos a activar la adenilciclasa, por lo tanto vamos a elevar las concentraciones intracelulares de AMP cíclico. Va a producirse vasodilatación. Ojo, no quiere decir que le vamos a provocar una hipotensión. Por eso hablo yo de utilización de estos fármacos con los vasos llenos de volumen. Primero pónganle volumen. Una vez que ustedes estén, así tengan una presión baja, pero no irse al otro extremo de encharcarlo, lo que hacen sus compañeros serumistas, ¿no? No lo hago con el fin de molestar, lo hago como una crítica constructiva. Si tenemos nosotros fármacos a la mano y podemos utilizarlos para salvar la vida, tampoco es dable que los pacientes los tengan encharcados de cloruro de sodio. Les ponen 6, 7, hasta 9 litros de cloruro de sodio, y lo que pueden reemplazar es utilizando estas concentraciones bajas, donde producimos vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya perfusión, para que los nutrientes de las células lleguen a todas las células, lleguen a todos los tejidos. De esa forma se trabaja. ¿Qué va a pasar cuando yo aumento, ¿no? Aumento la infusión de 3 a 10 microgramos kilo minuto? Ya es la dosis mucho mayor. Vamos a producir estimulación de los receptores beta 1.
Ya no estamos hablando de vasos, estamos hablando del corazón. Entonces estamos aumentándole el gasto cardíaco, ¿no? Ese volumen minuto importante para nosotros, ¿no? Vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto el gasto cardíaco va a estar aumentado. Y la presión arterial y las resistencias vasculares sistémicas también van a estar aumentadas. Por lo tanto, esa, esa presión arterial y resistencia aumentadas, ¿no? Vamos a hacer que tanto la dopamina, que va a generar la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina en las terminaciones nerviosas, y esto va a contribuir a sus efectos sobre el corazón. No digo que no se debe usar, se debe usar con precaución. En mi campo, en las cirugías, estas dosis lo maneja en unidad de terapia intensiva, pero la mayoría de veces que nosotros vemos pacientes chocados, utilizamos las dosis de 0,5 a 3 microgramos. Ya también en unidad de terapia intensiva, utilizan más de 10 microgramos kilo minuto, ¿no? A esa dosis produce una estimulación predominante de los receptores alfa-adrenérgicos. No estoy hablando de los beta. Aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Si aumento las resistencias vasculares sistémicas, estoy cerrándole el caño a diferentes órganos y tejidos que se están irrigando. Por lo tanto, disminuye su perfusión, porque estoy aumentando la presión arterial y provocando una vasoconstricción, y especialmente a nivel renal. Hay trabajos de investigación de por qué la dopamina. Hoy en día ya tenemos otros fármacos, ¿no? Trabajamos nosotros a dosis renales. La farmacocinética y la dopamina. La vía de administración, siempre administramos en infusión, por vía intravenosa. La dilución hemos dicho, de acuerdo a lo que nosotros tenemos una ampolla, en medio litro de solución, de dextrosa al 5% por goteo. ¿Por qué no cloruro de sodio? ¿Sí? El fármaco, ¿qué pasa? El fármaco tiende a oxidarse, ¿no? La distribución se distribuye ampliamente, no cruza la barrera hematoencefálica en cantidades importantes, tan igual a la noradrenalina. El tiempo de vida media es de 2 minutos. Por lo tanto, si nosotros damos infusión y le retiramos cuando nosotros querramos, vamos a provocar hipotensión. Si vamos a utilizarlo, utilicemos bien en espacios de 1 hora, 2 horas, 3 horas, y también disminuyámosles la dosis para que sea una retirada poco a poco. La metabolización al nivel de las enzimas, de la MAO y la COM, ¿no? A nivel renal, hepático, plasmático. Estos van a transformarse en metabolitos del ácido homo-vanílico 3,4-dioxifenilaceto. La eliminación, ¿no? Dentro de 24 primeras horas corresponde al 80% de la dosis. Los metabolitos inactivos son después excretados por la orina. ¿Qué aplicaciones terapéuticas podemos dar la dopamina en insuficiencias cardíacas graves? Hemos dicho que nos interesa bastante la perfusión. Si es un paciente insuficiente, ¿no? Sobre todo cuando estos pacientes presentan oliguria, una resistencia vascular periférica bajo normal. También sus aplicaciones, mejorar los parámetros fisiológicos en el tratamiento del shock cardiogénico, shock séptico. Estamos hablando de pacientes de nuestro medio, pacientes chocados, sépticos, ¿no? En nuestro trabajo, en sala de operaciones, casi todos los pacientes ingresan con shock séptico.
apendicitis, colangitis, ya prácticamente en estado séptico, especialmente válvulas sigmoides en la altura. Puede mejorar de manera aguda la función cardíaca y renal en pacientes muy graves con cardiopatía de insuficiencia renal crónica. Pero las dosis tenemos que adecuarlas a cada paciente. Las indicaciones de la dopamina y insuficiencia cardíaca congestiva en el shock cardiogénico, en el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico es un estado de hipoperfusión tisular. Bien están viendo lo que significa hipovolemia, hipoperfusión tisular debido a la disfunción cardíaca. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mejorar la difusión, ¿no? La permeabilidad de los nutrientes a las células. Estos pacientes hipovolémicos tienen el gasto cardíaco bajo. Y si tienen el gasto cardíaco, el volumen minuto bajo, lo que tengo que hacer es primero hidratarlo, llenar los vasos sanguíneos para utilizar este fármaco. No estoy diciendo sobrehidratarlo, estoy hablando de hidratación. 5 litros en el hombre y 4,5 litros en la mujer, calculados. Ahora, si está séptico y lo voy a poner de golpe, no, poco a poco. Primero serán 200, después 500 y después 1000 cc de solución. De acuerdo al estado del paciente, primero cristaloides, después coloides y al último la sangre, evaluando bien al paciente su gasto cardíaco. También la dopamina, una indicación es la hipotensión. Hipotensión, ¿no? Que nosotros podemos controlar con la dopamina en infusiones, pero a 3 microgramos kilo minuto, dosis mínimas, tratando de que haya ligera vasodilatación para que haya una buena perfusión. Las contraindicaciones, con precaución, taquiarritmias, hipoxia, hipercapnia, el CO2 medido en la sangre arterial por encima de 46 milímetros de mercurio. Esto de la hipercapnia, la hipoxia en nuestro medio, no confundirlo. Ya su compañero en la exposición del día de mañana, ojalá se haga, vamos a ver cómo está hipercapnia en nuestro medio, muchas veces se confunde. CO2 bajo o alto en el de mercurio. En la acidosis está contraindicada en enfermedades vasculares, como las enfermedades del Raynaud, ¿no? Agravamiento de la acción normal que tienen los capilares de contraerse con el frío. Los efectos secundarios de la dopamina, ¿no? Efectos neurológicos, ansiedad, cefalea, dosis de 5 a 10 microgramos kilo minuto. Si es a 15, 20, ¿no? Estos efectos vamos a verlos. Pero son efectos por la dosis que le estamos administrando. Otros efectos, ¿no? La infusión en dosis altas que provoca vasoconstricción, tal como les dije en el ejemplo que les colocaba, sobre los pacientes con válvulas sigmoides, utilizando dopamina alta dosis y las fístulas que se hace en las suturas y las anastomosis término-terminales del intestino grueso. Efectos endocrinos, tenemos la uremia, efectos gastrointestinales, náuseas y vómitos. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre los fármacos polinérgicos. En los efectos respiratorios hay disnea, ¿no? Sensación de falta de aire, pero es pasajero y de acuerdo a las dosis que podamos presentar. Ustedes saben que a nivel pulmonar, ¿no? Los vasos sanguíneos a nivel bronquial son de musculatura lisa, ¿no? Y de acuerdo a la dosis que nosotros, el paciente va a presentar, que tenemos como disnea.
A nivel cardiovascular, de acuerdo a la dosis también, puede ser taquicardia, altas dosis, bradicardia en bajas dosis, ¿no? Especialmente cuando manejamos la hipotensión controlada. Hipotensión controlada significa tenerlos en las presiones bajas, pero fisiológicas, que mantengan la homeostasis. Las arritmias ventriculares, ¿no? El dolor anginoso de pecho, las palpitaciones, eso nos van a decir los pacientes. Pero si ustedes saben farmacología, son efectos secundarios, son efectos colaterales, no son efectos adversos. Los efectos adversos pueden ser las arritmias ventriculares, ¿no? Porque va a haber una normalidad en la conducción cardíaca. También se puede presentar hipotensión o hipertensión de acuerdo a la dosis. La dopamina, las interacciones medicamentosas. Los inhibidores de la monoamina oxidasa, vamos a ver que potencian el efecto dopaminérgico. ¿Por qué? Porque la dopamina en el espacio sináptico, no va a reingresar a la fibra nerviosa. Por lo tanto, los fármacos, en las interacciones con otros fármacos, vamos a ver que no va a ser destruida por la MAO y va a seguir sus efectos farmacológicos. Con los diuréticos, ¿no? Incrementan su acción sobre el riñón. Nuestra, nuestra clave del manejo de estos pacientes, ¿no? Con los diuréticos, hay que tener mucho cuidado, porque la dopamina aumenta la excreción renal. Los antidepresivos tricíclicos, como hemos visto en la clase anterior, potencian el efecto de los fármacos con actividad adrenal. Paciente con tratamiento con antidepresivos tricíclicos, disminuir la dosis o tratar en mínimas dosis de dopamina, manteniendo fisiológicamente al paciente. Las butirofenonas y las fenotiacinas, igual, ¿no? Inhiben la acción vasodilatadora renal, ¿no? Que ejerce la dopamina. Va a estar bloqueado y no vamos a poder hacer una dosis renal. Las sustancias vasopresoras pueden una hipertensión severa. Dosis vasopresoras por encima de 15 microgramos kilo minuto, ¿no? Cuando usan en terapia intensiva a 20 miligramos. La fenitoína, que es causante de hipotensión y bradicardia, que hemos visto también en la clase, ¿no? De anticonvulsivantes, al administrarse concomitantemente con dopamina. El uso de los digitales pueden aumentar el riesgo de arritmias cardíacas. El mismo fármaco puede provocar arritmias cardíacas. Entonces, la dopamina, en las lesiones sobre el corazón, ¿no? Vamos a tener sobre el músculo liso, sobre las glándulas. Lo que les comentaba del volúmenes sigmoides, ¿no? Mucho cuidado en pacientes chocados sin volumen. Cualquier tipo de pacientes que no tenga volumen, no utilizar este tipo de fármacos. Cuando ya adrenalina, noradrenalina, dopamina, se ha hecho un estudio, ¿no? Donde forman tres grupos. Hablemos de perros, tres grupos de perros. Al primer grupo le colocan solo adrenalina, ¿no? Viven uno y mueren 9. Al otro grupo se le coloca dopamina, adrenalina, viven 9 y muere uno. Y al otro grupo se le coloca dopamina sola. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Cuando hemos estudiado los receptores adrenérgicos agonistas, está en que tenemos que actualizar, tenemos que nosotros manejar las dosis
¿no? Y los tiempos que vamos a tener. ¿Alguna pregunta? Compañeros. ¿Aló? Señores, ¿saben ahí o ya se han ido? Sí, doctor, sí estamos presentes todos. Ya. Eh, Voy a adelantarles para el día de mañana y voy a hablar sobre fisiología y farmacología de los agonistas colinérgicos. En 1921, Otto Leu observó que el nervio vago liberaba una sustancia que disminuía la velocidad de los latidos del corazón. Entonces me estoy refiriendo a los fármacos que van a controlar al sistema adrenérgico. ¿Qué encontró él? Que la monoamina con funciones de neurotransmisión era la acetilcolina. Posteriormente, otros autores, como Henry Dahl, clasificó estos efectos farmacológicos como muscarínicos. También lo clasificó como nicotínicos, de acuerdo a los receptores de la acetilcolina como muscarínicos o nicotínicos. Esto según que sean reproducidos por los alcaloides, ¿no?, de la muscarina, como vemos acá los hongos, ¿no?, o la nicotina, las hojas del tabaco, respectivamente. Ellos vieron que estos receptores muscarínicos, la muscara, la muscarina, se caracterizaban por respuestas prolongadas, resultando de interacciones con sistemas de segundos mensajeros mediadores por proteína G. Por lo tanto, estamos hablando de fármacos, ¿no?, que pueden actuar en los receptores metabolotrópicos. Por el contrario, vieron que las respuestas nicotínicas suelen ser rápidas y breves, porque ahí se forma un complejo neurotransmisor receptor, que es lo que va a provocar cambios en su estructura y van a conducir a la apertura del canal iónico, ¿no? Ese canal iónico selectivo para cationes. Entonces, estaba hablando de la investigación que está haciendo de la acetilcolina como neurotransmisor y monoamina. Entonces, ¿qué se vio? Que en las terminaciones nerviosas autónomas, la acetilcolina, la ACH, ¿no?, puede actuar como excitador o puede actuar como inhibidor.
según el receptor o el órgano implicado. Veamos que a nivel cerebral constituye uno de los principales neurotransmisores excitadores, porque va a regular a nivel central la función motora extrapiramidal y va a poseer un efecto excitador de los ganglios basales que contrarresta la acción inhibitoria de la dopamina. Y hago este porque hemos estudiado dopamina y está bien relacionado con la acetilcolina. Entonces, la acción inhibitoria de la dopamina, ¿no?, y la actividad colinérgica son fundamentales para las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, la acetilcolina va a presentar, ¿no?, a nivel, ¿no?, de gran cantidad de órganos, especialmente destacar en las motoras, en la placa mioneural. Va a tener funciones neuroendocrinas, va a tener unas funciones parasimpáticas y va a tener unas funciones sensoriales. Entonces los receptores muscarínicos se van a caracterizar por respuestas prolongadas, resultando de interacciones con sistemas de segundos mensajeros mediados por la proteína G. Por el contrario, las respuestas nicotínicas suelen ser rápidas y breves. Hemos visto que la acción de la adrenalina, noradrenalina y dopamina, la acción de estimulación, el control y regulación, lo hace la acetilcolina como respuesta de los receptores nicotínicos. Y si estos son rápidos y breves, ¿no? Y este complejo neuroreceptor va a provocar cambios en su estructura que conducen a la apertura de un canal iónico selectivo para cationes, sodio, potasio, calcio, que habíamos estudiado. La acetilcolina, como hemos dicho, también interviene en la percepción del dolor, interviene en la percepción de la memoria. Dolor, AMP cíclico, acetilcolina, placa mioneural, placa no nociceptiva, ingreso de sodio, despolarización, dolor. Y también interviene en la memoria. Esto se ha comprobado que durante el envejecimiento normal, el sistema colinérgico experimenta una serie de cambios que incluyen una disminución en la capacidad de la unión de receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos, a nivel de la corteza frontal y del cuerpo estriado. Entonces, la unión de la acetilcolina, hemos dicho que dura poco tiempo, ya que este complejo monoamina receptor se disocia rápidamente. Pero si la acetilcolina persiste en el medio, el complejo se puede formar y volver a formar cuantas veces esté estimulando al receptor. Así vemos que en la sinapsis colinérgica, ¿no?, en este espacio, ¿no?, sináptico, la acetilcolinesterasa se encuentra a nivel presináptico, ¿no?, postsináptico, y entonces este complejo que nosotros vamos a encontrar acá, en esta sinapsis colinérgica, vamos a ver que en las células gliales cercanas a la sinapsis, la butiril colinesterasa es la principal enzima que vamos a encontrar.
evitando así la posible desensibilización del receptor por una presencia de acción mantenida. Entonces estoy hablando de la biosíntesis, ¿no? El ingreso de acetilcolina, estoy hablando del almacenamiento en vesículas, estoy hablando de la liberación del receptor neurotransmisor y del catabolismo, ¿no? Por la acetilcolinesterasa. La acetilcolina también interviene en la percepción del dolor y la memoria, como hemos dicho, y se ha comprobado en el envejecimiento la disminución de la capacidad de unión a receptores nicotínicos a nivel de la corteza frontal y del cuerpo estriado. Entonces vamos a tener acá la apertura de canales de calcio presinápticos como consecuencia de esta despolarización provocada y favorece la entrada del ion, ¿no? En la parte terminal. El calcio que está ingresando se va a unir a la sinaptotactamina, que es una proteína de la membrana de las vesículas que contienen el neurotransmisor, originando un cambio de conformación y posterior exocitosis del neurotransmisor. Es un proceso muy organizado y regulado en el que participan varias proteínas, ¿no? Especialmente el citoesqueleto de la estructura molecular de la acetilcolina. La neurotransmisión colinérgica está mediada por, si nosotros hablamos de la acetilcolina y hablamos sobre receptores ionotrópicos, existen ligandos, ¿no? Estos ligandos a las proteínas, vamos a hablar de receptores nicotínicos. Hemos dicho también en la clase pasada, estos receptores nicotínicos también se encontraban en la parte del sistema nervioso simpático, especialmente en los ganglios simpáticos. La neurotransmisión también va a estar mediada por receptores acoplados a proteína G, o también llamados muscarínicos, por lo tanto, va a ser receptores metabolotrópicos. La clasificación, ¿no?, de los receptores ionotrópicos de acetilcolina, como los nicotínicos y los acoplados a proteína G, como los muscarínicos, se van a basar en sustancias capaces de estimular, ¿no?, capaces de simular, capaces de antagonizar respuestas colinérgicas a este tipo de receptores. Entonces vemos la estructura molecular de receptores nicotínicos de acetilcolina. Una conformación de las subunidades. Estos ligandos en el receptor nicotínico por sí mismos van a constituir un canal iónico, donde su activación permite el flujo selectivo de iones al interior de la célula. Este flujo selectivo va a modificar el potencial de reposo de la neurona. Por lo tanto, el grado de despolarización, hiperpolarización de la membrana celular va a determinar la generación o no de la señal propagada. Y por lo tanto, la transmisión de la información va a estar, ¿no?, generada. Estos ligandos pertenecen a una superfamilia de canales iónicos, como hemos visto en la parte de la acetilcolina y los receptores de glutamato, MMDA y del kainato, LAMP. Y también
hemos visto en los receptores colinérgicos cuando hablamos de ATP. Y también hemos visto en los miembros de la familia receptores tipo cis, ¿no? Que comprenden receptores nicotínicos de acetilcolina, que comprenden receptores del ácido gamma aminobutírico, que comprenden receptores de la glicina, de la serotonina y del zinc. Por lo tanto, miren acá, señores alumnos, que estructuralmente los receptores, ¿no?, en la parte terminal son importantes para unión del ligando. Y todos sus miembros están constituidos por 5 susunidades, dispuestas en forma simétrica, formando un poro, ¿no? Este de acá, este de acá, este poro, ¿no?, por donde van a discurrir el flujo de iones. Y entonces tenemos el receptor nicotínico, que está constituida por alfa 1, alfa 10, beta 1, beta 4, gamma, delta y epsilon. Entonces la configuración más frecuente compuesta por 2 unidades alfa, como se ve acá en el dibujo, que van a ser idénticas, una beta, ¿no?, una gamma y una delta. Y entonces la relación de la secuencia y estructura terciaria, ¿no?, formando este poro central. Entonces estos receptores colinérgicos nicotínicos pertenecen a receptores acoplados a canales iónicos, receptores dependientes y inotrópicos. Activan la forma rápida. Hemos hablado de nicotínicos que son rápidos, 1 a 10 segundos, y siempre originan respuestas excitatorias. Receptor nicotínico, ¿no?, estimulación de la acetilcolina, ingreso de sodio, salida de potasio, se produce despolarización. Y miren acá, estos receptores de la acetilcolina, los N1 y los N2, ¿no?, en la placa neuromuscular, ¿qué va a provocar sobre este tipo de receptor? Aumenta el sodio, provoca una despolarización en la placa neuromuscular, contracción del músculo esquelético. Si yo muevo un brazo, si yo tomo aire y boto el aire, ¿no?, se va a provocar ese nivel. Y a nivel de los ganglios autonómicos, en la médula adrenal y en el sistema nervioso simpático, ¿no?, en las células cromafines de la adrenalina, la adrenalina y en el sistema nervioso central, ¿no? Aquí vamos a tener aumento del sodio y también despolarización, pero como estimulación a nivel central. Entonces, este tipo de ligandos, ¿no?, eh, ligados a proteína G, por sí mismos constituyen un canal iónico donde su activación permite el flujo selectivo de iones al interior celular. Por lo tanto, va a modificar el potencial de reposo de la neurona. Si modifica el potencial de reposo de la neurona, vamos a tener que ver el grado de despolarización o la hiperpolarización de la membrana celular. Entonces aquí podemos nosotros determinar la generación o no la señal propagada y por lo tanto la transmisión de la información. Estos ligandos pertenecen a superfamilias de canales iónicos que van a incluir, ¿no?, receptores del glutamato. Ya lo hemos visto, ¿no?, en la parte
fisiología y farmacología del sistema nervioso enérgico, ¿no? En el AMPA, ¿no? Receptores polinérgicos en el ATP. ¿Cómo es la neurotransmisión colinérgica? Hemos hablado de los receptores muscarínicos de acetilcolina. Entonces, esta neurotransmisión colinérgica es aquella cuyos efectos se parecen a los efectos que ocurren en el organismo al estimular la fibra colinérgica. Si nosotros estimulamos la fibra colinérgica, vamos a tener la biosíntesis, el almacenamiento, la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Sobre los receptores. Sean estas sinapsis colinérgicas y la transmisión por la acetilcolina. Esa transmisión colinérgica lo hace a diferentes tipos de niveles, uniones neuroefectoras parasimpáticas, ganglios, glándula suprarrenal, placa mioneural en el músculo, unión neuroefectora simpática, estimulación de los receptores simpáticos. Entonces los receptores muscarínicos de acetilcolina se van a encontrar asociados a una proteína de acción enzimática. Como ustedes ven, esta acción enzimática sobre los receptores muscarínicos, ¿no?, es a través de la proteína GTPasa. La GTP, generación de energía, ¿no? Y esta generación de energía se le conoce como receptores acoplados a nucleótidos de guanina o receptores acoplados a proteína G. La cantidad de estos receptores acoplados a proteína G es muy abundante. Se ha descrito que hay más de 1000 tipos distintos. Los receptores beta adrenérgicos y los muscarínicos forman parte de este tipo de receptores. Por eso es que la estimulación y la regulación de la acetilcolina sobre los receptores beta adrenérgicos. Y son los que se encuentran mejor caracterizados estructuralmente. Aquí vemos la importancia de la proteína G. La proteína G que en esta acción tiene una actividad catalítica. Son trímetros heterogéneos y van a estar constituidos por subunidades alfa, beta y gamma. Pero también vamos a ver que existen proteínas de unión, que son proteínas G monoméricas, que activan por estas proteínas del tipo receptores G. Y estos van a tener la regulación en la organización del citoesqueleto o también la organización del crecimiento. Entonces vamos a ver lo más este tipo de receptores, ¿no? Se han descrito 5 subtipos distintos de receptores muscarínicos. Tenemos receptores muscarínicos 1, receptores muscarínicos 2, receptores muscarínicos 3, muscarínicos 4 y receptores muscarínicos 5. Este tipo de receptores, que median la mayoría de las acciones de la acetilcolina, es tanto a nivel central como periférico. Debemos de tomar en cuenta en esta clasificación la respuesta a diferentes ligandos, porque es en base al tipo de proteína G con que se acopla el receptor. Y así tendremos
la naturaleza de los segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros generados por los receptores muscarínicos 1, receptores muscarínicos 3 y receptores muscarínicos 5, ¿no? De estos receptores muscarínicos en la acetilcolina, que son prácticamente acoplados a la proteína G, del tipo G, GQ o GP. Las acciones en las glándulas y músculos lisos de los receptores muscarínicos 3, unidos a proteína G, dependientes del GMP. Ustedes, como ven, en este tipo de receptores, a nivel del diacilglicerol, aumenta la fosfosilasa C, por lo tanto, aumenta el inositol trifosfato. Y este va a hacer que aumente el calcio para que se produzca en el sistema muscular una contracción de la musculatura. La proteína MLC-K, que también a nivel del calcio y la calmolurina, por acción de este calcio, va a hacer este aumento de contracción muscular. Pero tenemos nosotros al óxido nítrico, ¿no?, como acción vasodilatadora. Y el óxido nítrico, que es su aminoácido, hace la arginina, que se va a formar aciclulina, y se va a formar el óxido nítrico, y al aumentar este, va a aumentar el GMP cíclico. Un GMP cíclico celular. Por lo tanto, este óxido nítrico, al estar aumentado, va a producir una relocación. Por lo tanto, en este receptor muscarínico 3, el tracto gastrointestinal y en el músculo liso, ¿no?, aumenta las secreciones de las glándulas. Sudación, lagrimeo, salivación, secreción bronquial. Va también a aumentar la secreción gástrica ácida y va a disminuir el tono de los esfínteres, ¿no?, porque hay una contracción de la musculatura lisa. A nivel ocular, va a haber una miosis, espasmo muscular ciliar, va a provocar un broncoespasmo. Esto es importante conocerlo porque es esta forma de esta acción sobre los receptores M3 cuando, si algún alumno hace fisicofarmacología, el asma, ¿no? Importante la acción de los M3 de la acetilcolina. A nivel tracto intestinal también produce espasmos, diarreas, micción, vasodilatación y también va a provocar rubor, calor. Los receptores M2 y M1, especialmente M2, ¿no?, que está ligado a una proteína G inhibitoria. Si está ligado a proteína G inhibitoria, vamos a tener una disminución del AMP cíclico. Y si está disminuida la puerta de entrada, ¿no?, y va a haber menos proporción de potasio, va a haber una hiperpolarización. Y va a ser estimulada a nivel neuronal y a nivel cardíaco. En el corazón vamos a tener la bradicardia, disminución de la contractilidad, supresión de los canales de calcio, especialmente los calcios de tipo L, voltaje dependientes. A nivel terminal colinérgico, va a haber disminución de la liberación de acetilcolina. A nivel de los terminales adrenérgicos, disminución de la liberación de noradrenalina, ¿no?, y que va a cumplir las funciones de regulación. En el sistema nervioso central, los receptores M1 y en los ganglios, a nivel del neuroparietal, si nosotros tenemos que está unida a una proteína GQ, vamos a estar a través del diacilglicerol
va a estar aumentada la fosfinasa C y por lo tanto va a estar aumentada el inositol trifosfato. Aquí vamos a ver que el calcio va a estar aumentado por acción de la fosfolipasa C y todas las acciones que hemos venido hasta acá diciendo al aumento del calcio, va a haber una despolarización, por lo tanto va a aumentar el potencial de acción. Esto sobre el sistema nervioso central y los ganglios. Aumento, ¿no? En la unión cognitiva, por ejemplo, en los movimientos, en la enfermedad de los movimientos de Parkinsonismo o Parkinson, en las convulsiones, a nivel del sistema nervioso vegetativo, va a actuar sobre los ganglios autónomos, incluido el plexo mientérico de la pared gástrica. La estimulación produce efectos excitatorios. Miren acá la distribución del la distribución o la clasificación de los subtipos de receptores muscarínicos. En farmacología, vamos a ver cómo se fundamenta la utilización de antagonistas selectivos. Y esto es debido a la existencia de una mayor correlación entre el antagonismo y el subtipo del receptor muscarínico que vamos a ver respecto a los agonistas. Vemos la acetilcolina, el oxotetromorina, ¿no? Esto es M1. Y como antagonista tenemos a la atropina, prenzepina, ¿no? Diciclomina, la en nervios periféricos, así como también el receptor M2. Agonista, la acetilcolina, que es el carbacol, ¿no? Y antagonista, la atropina, la galamina y el AFDX116. Que también va a tener acción el M3, y esto va a ser en el corazón, en el músculo liso. Hemos dicho que en la bioquímica, la formación del isnositol trifosfato y la provocación de la cascada del diacilglicerol. En la formación del IP3 y la cascada del diacilglicerol a través de la fosfosinasa C, aumento de calcio. Los receptores M3, ¿no? Que van a tener acción de la cascada del diacilglicerol, ¿no? Vamos a tener también que la acetilcolina, ¿no? El carbacol, ¿no? Y como agonistas vamos a tener antagonistas a la propina, hexahidroxiladifenol, el M4, ¿no? La acetilcolina como agonista, metacolina, y la M5, vamos a tener la acetilcolina como agonista y como antagonista de la M4, la toxina, MT3, tropicamida, mucho empleado en la toxina también botulínica, en las cirugías de blefaroplastías, en las cirugías, ¿no? Que se hace con la... Entonces el uso de agonistas selectivos, cuando estudiemos el día de mañana, vamos a ver que vamos a presentar dificultades, porque hay escasa selectividad de los mismos. La homogeneidad entre sitios ortostéricos
y a los que se unen los ligandos de los receptores muscarínicos, pueden modificar la asociación de este con la proteína G y van a variar la afinidad del ligando de este estado. Pero, sin embargo, vamos a ver que el uso de antagonistas tampoco, ¿no?, evidencia inequivocadamente efectos exclusivos por algunos de los subtipos de este tipo de receptores, ¿no? Receptores M1, que definen como aquellos que muestran la elevada afinidad. Los M2, que presentan una alta afinidad, y los M3, afinidad elevada por diferentes fármacos, y las M4, como aquellos que tienen una alta afinidad por las monomoléculas. Y si nosotros vemos en este cuadro, vamos a ver que una mayor densidad a nivel del hipocampo en la corteza va a serlo los receptores M1, ¿no?, en el núcleo caudado y el putamo. Los receptores M2 se presentan en la región occipital de la corteza cerebral, la región dorsal del núcleo caudado y el tubérculo olfatorio. Los M3 a nivel central con aspectos que vamos a ver cómo se involucran con la memoria, el aprendizaje, pero este aprendizaje condicionado, estimulado. Vamos a ver también funciones oculares o también funciones en la ingesta, el metabolismo. Por su parte, estos receptores muscarínicos del tipo 4 se localizan en el núcleo caudado, en el núcleo cutáneo, en el accumbens, región posterior de la corteza. Tenemos que tener en cuenta que todos estos trastornos que podemos encontrar en los efectos colinérgicos, he tratado de resumir un poco la fisiología, farmacología de los efectos colinérgicos y su regulación. Había alumnos que estaban solicitando un trabajo. Señorita delegada, el trabajo es control y regulación del sistema nervioso colinérgico. Ejemplos: el síndrome de Alzheimer, ¿no? Muy bien pueden ejecutar sus compañeros del grupo que deseen. Entonces, haciendo este resumen, y ustedes que para el día de mañana hagan un esfuerzo en leer algo para que podamos entender bien, ¿no?, los fármacos agonistas en receptores colinérgicos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, muchísimas gracias. Vamos a ver los colinérgicos y parasimpáticos lípticos el día de mañana. No hay alumnos, creo. ¿Qué ha pasado? ¿No han hecho fisiología ustedes?